Todo comenzó una mañana cualquiera, como cualquier otro día. Me levanté, revisé mi agenda y me preparé para enfrentar otra jornada llena de trabajo, compromisos y reuniones. Vivía una vida ocupada, y lo sabía. Pero no me importaba. Estaba acostumbrado a ese ritmo frenético. Siempre había sido así. Me consideraba exitoso, enfocado en mis metas, en mis logros. El mundo giraba a mi alrededor, y eso era lo que creía que importaba. Aquella mañana, caminaba por las calles del centro de la ciudad, con prisa como siempre, pensando en lo que me esperaba en la oficina. Ni siquiera noté que alguien se me había acercado hasta que escuché una voz suave y algo temblorosa a mi lado. «Disculpe, ¿podría ayudarme?». Me detuve por un segundo. No sé si fue la curiosidad o la sorpresa lo que me hizo voltear. Frente a mí había una mujer de aspecto descuidado, con las ropas sucias y el rostro cubierto de arrugas. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más me llamó la atención. No por su color, ni por su brillo, sino por algo que era casi indescriptible, un cansancio profundo, una tristeza que parecía estar impregnada en su mirada. «Solo necesito algo de ayuda», dijo la mujer, casi en un susurro. Yo la miré por un momento, pero mi mente ya estaba en otra parte. El reloj en mi muñeca me recordaba que estaba tarde, que no podía permitirme detenerme. ¿Ayudar? ¿Cómo podía yo ayudar cuando ni siquiera tenía tiempo para mí mismo? Pensé en mis responsabilidades, en mi trabajo, en las 1000 cosas que tenía que hacer. «No tengo tiempo», respondí rápidamente, y seguí caminando. Sentí el peso de su mirada en mi espalda mientras me alejaba, pero no volteé. ¿Por qué lo haría? No era mi problema. Yo tenía mi vida, mis preocupaciones. No podía perder tiempo con algo que no me concernía. Pasé el día como cualquier otro. Reuniones, llamadas, más reuniones. Todo transcurrió como siempre. Sin embargo, esa noche, cuando llegué a casa, algo me inquietaba. Me sentía extraño, incómodo. Me dije a mí mismo que era solo el estrés del trabajo, que necesitaba descansar. Pero cuando cerré los ojos para dormir, sucedió algo que no esperaba. Aquella noche, cuando me acosté, no tardé mucho en caer en un sueño profundo, pero lo que soñé fue completamente distinto a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Caminaba solo por un camino oscuro, sin saber exactamente dónde estaba. A mi alrededor, la negrura era abrumadora, sofocante, como si no hubiera salida. Sentía una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando. Intenté avanzar, pero mis pies parecían pesados, como si estuviera caminando en el lodo. El silencio era opresivo, y de repente, lo escuché. «¿Por qué me ignoraste?». Me detuve en seco. No había nadie a mi alrededor, pero la voz era clara, profunda, y resonaba en mi mente. Miré a mi alrededor, buscando la fuente de aquella pregunta, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Quise avanzar, pero la voz volvió a hablar, esta vez más fuerte. «¿Por qué me cerraste la puerta?». Mi corazón empezó a latir más rápido. Sabía a quién pertenecía esa voz. Era la mujer que había visto esa mañana. Pero, ¿cómo podía estar en mi sueño? La sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Quería correr, pero mis pies no respondían. De repente, la oscuridad que me rodeaba se desvaneció, y me encontré en un lugar familiar. La calle donde la había visto. Y ahí estaba ella, de pie frente a mí, mirándome con esos ojos tristes, llenos de preguntas. Quise disculparme, quise decirle algo, pero antes de que pudiera reaccionar, la escena cambió de nuevo. Esta vez, me vi a mí mismo en una sala de hospital. Mi madre estaba allí, conectada a tubos y máquinas, y yo no podía hacer nada. Intenté acercarme, pero una barrera invisible me impedía moverme. Sentí una desesperación profunda, un dolor indescriptible, mientras la veía debilitarse. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Y entonces, lo entendí. Me desperté de golpe, con el corazón acelerado y el sudor empapando mi frente. No era solo un sueño. Era una advertencia. Algo estaba mal, muy mal, y yo lo había ignorado. Antes de continuar con lo que sucedió después, quiero que te detengas un momento.
Si este relato te está haciendo pensar, si alguna vez te has preguntado si hay algo más allá de lo que ves, entonces te invito a suscribirte al canal. Historias como esta nos recuerdan que hay cosas que no siempre comprendemos, pero que tienen un propósito en nuestra vida. Así que no olvides activar la campanita para más historias que te harán reflexionar. Cuando me desperté, todo mi cuerpo temblaba. Me incorporé en la cama, tratando de calmar mi respiración, pero el miedo seguía ahí. Miré a mi alrededor, esperando que todo lo que había visto en el sueño se desvaneciera. Pero no lo hizo. No podía sacudirme la sensación de que algo mucho más grande estaba ocurriendo, algo que no comprendía del todo. A pesar de lo perturbador del sueño, intenté seguir con mi vida al día siguiente. Me dije que no era más que una pesadilla, que el estrés del trabajo estaba afectando mi mente. Pero en lo profundo de mi ser, algo me decía que no era solo un sueño. Mientras caminaba por las calles esa mañana, el recuerdo de la mujer seguía rondando mi mente. ¿Por qué me había afectado tanto? Era solo una mujer más, otra persona que necesitaba ayuda, y no era mi responsabilidad cargar con los problemas de los demás. Pero, aunque intentaba justificarme, el peso de la culpa se hacía cada vez más fuerte. En mi camino al trabajo, algo extraño sucedió. Pasé por el mismo lugar donde había visto a la mujer el día anterior. Esta vez, miré alrededor, buscando su figura entre la multitud. Pero no estaba. A pesar de que sabía que era improbable encontrarla de nuevo, una parte de mí esperaba verla, como si necesitara arreglar lo que había hecho. Pero la calle estaba vacía. Sentí una punzada en el pecho, como si hubiera perdido una oportunidad que jamás recuperaría. A lo largo del día, mi mente no podía concentrarse en el trabajo. Las palabras de la mujer en mi sueño, ese «¿por qué me cerraste la puerta?», resonaban una y otra vez en mi cabeza. Me estaba volviendo loco. Intenté enfocarme en los correos, en las llamadas, pero era inútil. Y entonces, a mitad de la tarde, llegó la llamada que cambiaría mi vida. El teléfono sonó. Contesté sin pensar, esperando que fuera una llamada más de trabajo. Pero la voz al otro lado era diferente, fría, seria. Lamento informarle que su madre ha sufrido un grave accidente. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi madre, la persona que siempre había estado allí para mí, la persona que me había enseñado el valor de la fe, del amor, estaba en peligro, y yo no había estado allí para ella. No supe qué hacer. Las palabras no parecían reales. Me levanté de golpe, dejando todo atrás, y corrí hacia el hospital. Durante todo el trayecto, mi corazón latía con fuerza, mis pensamientos eran un torbellino. Solo podía pensar en llegar a tiempo, en verla una vez más. Cuando llegué al hospital, todo estaba borroso. La gente iba y venía, pero yo no escuchaba nada. Pregunté por mi madre, y un doctor me condujo a su habitación. Lo que vi me partió el alma. Mi madre yacía en la cama, pálida, conectada a máquinas que la mantenían con vida. Me acerqué, y con una voz débil, apenas audible, ella me miró y me dijo: «No te preocupes, hijo. Todo está bien. Pero, ¿has escuchado los llamados?». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Los llamados? ¿A qué se refería? Mi mente no podía procesarlo. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Quise preguntarle qué significaba eso, pero antes de que pudiera decir algo más, su mano cayó suavemente a su lado, y su respiración se detuvo. Mi madre se había ido, y yo no había podido salvarla. Me quedé allí, de pie junto a su cama, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Todo lo que había construido, todas las cosas que creía importantes, se desvanecieron en ese instante. Y entonces lo entendí. El sueño, la mujer en la calle, las palabras de mi madre, todo estaba conectado. Había estado ignorando los llamados. No solo los de mi madre, sino los de todas las personas que me habían necesitado y a las que había cerrado la puerta. Había estado tan centrado en mí mismo, en mis problemas, que no me di cuenta de lo que realmente importaba. La culpa me consumió. Salí del hospital con una sensación de vacío que nunca había sentido antes. No podía cambiar lo que había hecho. Mi madre se había ido, y yo había perdido mi oportunidad de escucharla, de estar allí para ella. Y lo peor de todo es que sabía que esto no era una coincidencia.
Todo lo que había sucedido había sido una lección que yo había ignorado hasta que fue demasiado tarde. Esa noche, cuando finalmente llegué a casa, me senté en el sofá, incapaz de moverme. Todo lo que podía escuchar era el eco de las palabras de mi madre. ¿Has escuchado los llamados? Cerré los ojos, y de nuevo vi el rostro de la mujer que había ignorado en la calle. Su mirada, su súplica, todo volvía a mí con una intensidad que me asfixiaba. Sabía que no podía seguir así. No podía vivir con esta culpa, con este peso en mi conciencia. Entonces, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que, aunque no podía cambiar el pasado, aún tenía la oportunidad de hacer algo diferente. Mi madre siempre me había enseñado que la fe no era solo algo que se practicaba en momentos de comodidad, sino que se demostraba en los actos diarios, en cómo tratamos a los demás. Y yo había fallado en eso, pero no tenía por qué seguir fallando. Decidí que, a partir de ese momento, no volvería a cerrar una puerta, no volvería a ignorar un llamado. No sabía cómo lo haría, pero sabía que tenía que intentarlo, porque si no lo hacía, sabía que perdería mucho más que a mi madre. Perdería mi alma. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor y confusión. Mi vida, que hasta entonces había estado tan estructurada, tan centrada en el éxito y en el trabajo, ahora se sentía vacía, como si todo lo que había construido no tuviera sentido. La muerte de mi madre me golpeó con una fuerza que no pude prever. Pero más que su pérdida, fue el peso de la culpa lo que me asfixiaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, y en sus palabras resonaba una pregunta que no podía escapar. ¿Has escuchado los llamados? No podía vivir así. Algo dentro de mí sabía que no podría seguir adelante sin enfrentar lo que había ignorado durante tanto tiempo. Fue entonces cuando decidí que debía cambiar. No era solo por mí, sino por todas las personas a las que había fallado. Tenía que encontrar un propósito más grande, una manera de redimirme. Comencé a caminar por las calles que solía recorrer, las mismas donde había pasado tantas veces ignorando las súplicas de quienes me necesitaban. Esta vez, no iba con prisa. No iba a ninguna parte en particular, solo buscaba. Buscaba algo que no podía nombrar, pero que sabía que estaba ahí, esperando ser encontrado. Y entonces, una tarde, la encontré. Era la misma mujer, la mujer que me había pedido ayuda aquel día fatídico. Estaba sentada en la misma esquina, con la cabeza gacha, sus manos temblorosas aferradas a una manta raída que apenas cubría su cuerpo. Mi corazón dio un vuelco al verla. ¿Cómo podía haber ignorado su dolor tan fácilmente? Me acerqué a ella, pero esta vez no con indiferencia. Esta vez, llevaba conmigo el peso de mi arrepentimiento. Me arrodillé a su lado, y por primera vez, miré realmente sus ojos. Estaban cansados, pero también había algo más, algo que no había visto antes. No era solo tristeza, era una profunda resignación, como si hubiera aceptado que el mundo la había olvidado. Tragué saliva, mi garganta seca, y sin saber qué decir, simplemente susurré, «Lo siento». La mujer levantó la mirada, sorprendida por mi presencia. Al principio, parecía no reconocerme. Tal vez para ella yo era solo una de las muchas caras que pasaban a su lado sin detenerse. Pero luego, algo en su rostro cambió. Sus ojos se abrieron un poco más, y con una voz débil, dijo, «Pensé que ya no volverías». Esas palabras me golpearon como un martillo. Me di cuenta de que ella había estado esperando. No necesariamente por mí, sino por alguien, por cualquiera, que se detuviera y la viera. No como un obstáculo, no como una carga, sino como una persona. Me senté a su lado, sin decir nada. No sabía qué hacer ni qué decir. Todo lo que sabía era que no podía seguir viviendo como antes. No podía seguir ignorando a las personas que estaban frente a mí. Pasamos lo que parecieron horas allí sentados en silencio. Finalmente, la mujer me habló de su vida. No era una larga historia, pero cada palabra estaba impregnada de una tristeza que no podía describir. Había perdido a su familia, a sus amigos, a todo lo que alguna vez conoció. Y lo más triste de todo, me dijo, no era la pérdida de las cosas materiales. Era la pérdida de la conexión humana. Lo peor de estar aquí no es el hambre o el frío, me dijo en voz baja. Es sentir que no existes para nadie.
Esas palabras se clavaron en mi corazón. ¿Cuántas veces había caminado por la vida sin ver realmente a las personas que me rodeaban? Estaba tan concentrado en mí mismo, en mis problemas, en mi carrera, que había olvidado lo más esencial, la humanidad. Me di cuenta de que había estado perdiendo más que solo mi fe. Había estado perdiendo mi propia alma. Esa tarde, tomé una decisión. No podía cambiar lo que había hecho, pero sí podía cambiar lo que haría a partir de ese momento. Me levanté y, con voz firme, le dije a la mujer: «No sé cómo, pero te prometo que te ayudaré». Ella me miró con escepticismo, como si hubiera escuchado esas palabras demasiadas veces antes. Pero esta vez, yo lo decía en serio. Sabía que no bastaba con sentir culpa. Tenía que actuar. Comencé a dedicar mi tiempo a ayudarla, y no solo a ella. Empecé a involucrarme en mi comunidad, buscando maneras de devolver lo que había recibido toda mi vida. Lo que aprendí en esos días fue mucho más valioso que cualquier cosa que hubiera logrado en mi carrera. La gente no necesitaba grandes gestos. A veces, todo lo que necesitaban era que alguien los viera, los escuchara, que les tendiera la mano. Pero no fue fácil. A medida que me adentraba más en este nuevo camino, comencé a enfrentar mis propios demonios. La culpa seguía allí, recordándome las veces que había fallado. Pero ahora sabía que no estaba solo en esta lucha. Cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que hacía una pequeña diferencia, sentía que algo dentro de mí se curaba. Era como si, al sanar a los demás, también estuviera sanando mi propia alma. Y así, mi vida empezó a transformarse. Dejé de correr tras el éxito material y comencé a buscar un propósito más profundo. Me di cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Pero lo más importante, aprendí a escuchar los llamados. No los ignoré más, porque ahora sabía que, cada vez que alguien pedía ayuda, no era solo una persona en apuros. Era una oportunidad de redención, de reconexión con lo que realmente importaba en la vida. Las semanas pasaron, y aunque me sentía más conectado con los demás, más humano que nunca, no podía ignorar que dentro de mí todavía cargaba con el dolor de haber perdido a mi madre sin haber estado ahí para ella. Ese vacío me seguía persiguiendo, y cada noche, antes de cerrar los ojos, recordaba el día en que había recibido la llamada que cambió mi vida. La culpa no desaparecía, pero sentía que estaba aprendiendo a vivir con ella, aprendiendo a transformar ese dolor en algo que me empujara a ayudar más. Mi vida había cambiado de manera radical. Mi agenda, antes llena de reuniones y compromisos laborales, ahora estaba ocupada con nombres de personas que necesitaban apoyo, con direcciones de lugares donde podía ayudar. Había dejado de medir el éxito en términos de dinero o logros profesionales, y ahora me daba cuenta de que la verdadera riqueza estaba en los momentos en los que podía hacer la diferencia, por más pequeña que fuera, en la vida de alguien más. Sin embargo, hubo un día en particular que me hizo darme cuenta de que aún no había encontrado la paz que tanto anhelaba. Era una tarde lluviosa, y había estado ayudando en un refugio para personas sin hogar. Mientras servía comida, vi a un hombre que se parecía mucho a mí. Llevaba un traje viejo, desgastado, pero era claro que alguna vez había sido alguien con una vida acomodada. Se sentó en silencio, comiendo su plato con los ojos fijos en la mesa, sin mirar a nadie. Me acerqué a él, impulsado por la curiosidad. «¿Te encuentras bien?», le pregunté, y el hombre, sin levantar la mirada, asintió lentamente. Me senté a su lado, esperando que dijera algo más, pero lo que salió de su boca me dejó sin aliento. Yo también lo perdí todo, por no saber escuchar cuando importaba. Esas palabras me congelaron en el lugar. Sentí que mi corazón se detenía por un momento. «¿Qué perdiste?», le pregunté, sin saber si quería escuchar la respuesta. El hombre suspiró y finalmente me miró a los ojos. «Perdí a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. Perdí mi hogar, y lo más importante, me perdí a mí mismo». Me quedé en silencio. Sentía que estaba mirando en un espejo oscuro, un reflejo de lo que yo podría haber sido si no hubiera tomado el camino de la redención. No pude evitar sentir una mezcla de compasión y temor. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», le pregunté, tratando de entender cómo alguien podía llegar a perderlo todo de esa manera. El hombre me contó su historia. Era un hombre de negocios, como yo lo había sido.
Pasaba más tiempo en la oficina que en casa. Pensaba que estaba construyendo un futuro para su familia, pero lo que no se daba cuenta era que estaba perdiendo lo más valioso, su tiempo con ellos. Su hijo, enfermo desde pequeño, había pasado años necesitando más atención de la que él le daba. Su esposa, agotada por llevar el peso de todo sola, finalmente lo abandonó. Y cuando su hijo murió, ya era demasiado tarde para reparar lo que había roto. Escucharlo me dolió en lo más profundo. Cada palabra que salía de su boca era como una advertencia, una lección que yo ya había empezado a aprender, pero que nunca me imaginé escuchar tan claramente de alguien más. Intenté cambiar, dijo finalmente, con lágrimas en los ojos. Pero cuando me di cuenta de lo que había perdido, ya no había nada que pudiera hacer. Me quedé allí, en silencio, mientras él terminaba su comida. Sus palabras seguían resonando en mi mente. ¿Cuántas personas en el mundo estaban atrapadas en ese ciclo de ignorar lo importante? ¿Cuántos, como yo, habían cerrado la puerta a aquellos que más los necesitaban, solo para darse cuenta, demasiado tarde, de lo que realmente importaba? Cuando el hombre se levantó para irse, me acerqué a él y lo detuve. No es tarde, le dije con una firmeza que no esperaba encontrar en mi voz. Aún puedes encontrar una manera de redimirte. Tal vez no puedas recuperar lo que perdiste, pero puedes evitar que otros sufran lo mismo. El hombre me miró con incredulidad, como si mis palabras no tuvieran sentido para él. Pero algo en su mirada cambió. Asintió lentamente, aunque sin mucha convicción, y se marchó en silencio. Aquella noche, cuando volví a casa, me sentí más pesado que nunca. Me senté en el sillón, observando la lluvia golpear las ventanas, mientras pensaba en todo lo que había pasado. Sabía que, aunque estaba ayudando a otros, aún tenía mucho por aprender. No había logrado encontrar la paz que tanto anhelaba, y el dolor de haber perdido a mi madre seguía latente, como una herida que no cerraba. Cerré los ojos y, como todas las noches, me vi a mí mismo caminando por aquella carretera oscura. Pero esta vez, algo era diferente. En la distancia, vi una luz. No era una luz brillante, ni cegadora, pero era suficiente para guiarme. Y lo supe entonces, mi camino hacia la redención no había terminado. Aún tenía mucho por hacer, y aunque el dolor seguiría acompañándome, no dejaría que me consumiera. Los días siguientes a aquel encuentro con el hombre en el refugio fueron como una tormenta interna. Aunque estaba tratando de cambiar mi vida, sentía que la culpa por todo lo que había pasado, por las puertas que había cerrado, seguía pesando demasiado. El vacío que dejó la muerte de mi madre seguía ahí, hiriéndome cada día. Sabía que, aunque estaba ayudando a otros, algo en mi interior seguía roto, y no sabía cómo repararlo. Cada vez que caminaba por las calles, veía caras que antes había ignorado, personas que, como aquel hombre en el refugio, habían sido invisibles para mí. Y en cada una de esas caras veía un reflejo de mi propio dolor, de mis propios errores. Había intentado cambiar, pero algo dentro de mí me decía que aún no había hecho lo suficiente, que mi redención no estaba completa. Un día, mientras caminaba sin rumbo, pasé por el hospital donde mi madre había pasado sus últimos días. Una oleada de emociones me invadió, y antes de darme cuenta, me encontraba entrando por las puertas. No sabía exactamente qué estaba buscando, solo sentía que debía estar allí. Caminé por los pasillos, cada rincón del hospital me recordaba a mi madre, y el dolor se hacía más intenso con cada paso que daba. De repente, me detuve frente a una sala de espera. Sentada allí, en una silla de plástico, estaba una mujer. Parecía nerviosa, su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras sostenía un pequeño bolso. No supe por qué, pero algo me impulsó a acercarme. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente, aunque en el fondo sabía que no lo estaba. La mujer levantó la vista y me miró con ojos llenos de desesperación. «Mi hijo está adentro», dijo en un susurro casi inaudible. «Está muy enfermo, y no sé si va a salir de esta». Esas palabras me golpearon como una bala. Recordé a mi madre. Recordé la sensación de impotencia que me había consumido al verla conectada a esas máquinas, al no poder hacer nada por ella. Me arrodillé junto a la mujer, sin saber qué decir. «¿Puedo hacer algo por ti?»,
pregunté, aunque sabía que no había nada que pudiera hacer para aliviar su dolor. La mujer negó con la cabeza, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «Solo quiero que alguien esté aquí conmigo», dijo en voz baja. «No quiero estar sola». Esas palabras me quebraron por dentro. Recordé todas las veces que mi madre había estado sola en el hospital, mientras yo estaba demasiado ocupado con mi vida. Recordé el peso de la culpa que había sentido desde su muerte, y supe que, aunque no podía cambiar lo que había hecho, al menos podía estar allí para esa mujer. Nos quedamos sentados en silencio durante horas. No había mucho que decir, pero el simple hecho de estar allí, de no dejarla sola, me hizo sentir que, tal vez, estaba empezando a redimirme. Cada minuto que pasaba, sentía que el peso de mi culpa se aligeraba un poco. No porque hubiera hecho algo grandioso, sino porque finalmente estaba haciendo lo que debía haber hecho desde el principio: estar presente. De repente, las puertas de la sala de emergencias se abrieron y un médico salió. «Su hijo está estable», dijo a la mujer con una sonrisa tranquilizadora. «Va a necesitar tiempo, pero creemos que se recuperará». La mujer soltó un suspiro de alivio, y una lágrima rodó por su mejilla. Se volvió hacia mí. Sin decir una palabra, me abrazó. Sentí que su agradecimiento no era solo por haber estado allí en ese momento, sino por algo más profundo, algo que trascendía las palabras. En ese abrazo, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba haciendo algo correcto. Sin embargo, mientras caminaba de vuelta a casa esa noche, una nueva inquietud comenzó a invadirme. Aunque había empezado a redimirme con pequeños gestos, sabía que aún faltaba algo. Mi madre se había ido, y no había manera de recuperarla, pero había algo más, algo que no había enfrentado. La mujer que había ignorado ese fatídico día en la calle. Sabía que si no la encontraba, si no cerraba ese círculo, nunca podría encontrar la paz que tanto buscaba. Pasé semanas recorriendo las calles, buscando su rostro entre la multitud. A veces creía verla a lo lejos, pero cuando me acercaba, era solo mi mente jugándome trucos. Empecé a perder la esperanza. ¿Y si nunca la encontraba? ¿Y si el universo me estaba castigando por mis errores, negándome la oportunidad de corregir lo que había hecho mal? Una noche, después de un largo día, volví a soñar con mi madre. Estaba sentada en una silla, en medio de una habitación vacía. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. «Hijo», dijo en voz baja, «tienes que seguir buscando». Me desperté de golpe, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Supe entonces que no podía rendirme. No podía dejar de buscar. Tenía que encontrar a esa mujer, no solo para redimirme ante ella, sino para perdonarme a mí mismo. Y entonces, un día, sucedió. Caminaba por una avenida concurrida cuando la vi. Estaba de pie en la misma esquina donde la había visto la primera vez, su rostro igual de cansado, igual de triste. Sentí un nudo en la garganta mientras me acercaba, cada paso más pesado que el anterior. Cuando finalmente estuve frente a ella, me miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «No pensé que volverías», dijo suavemente. Me arrodillé frente a ella, sin importarme la gente que pasaba a nuestro alrededor. «Lo siento», dije con voz temblorosa. «Lo siento tanto, por todo». La mujer me miró en silencio, y luego, con una sonrisa leve, extendió su mano. «Todos necesitamos segundas oportunidades», dijo, «y esta es la tuya». Sentí su mano cálida sobre la mía, y en ese instante supe que estaba frente al momento que tanto había esperado, el momento de enfrentar mis errores, de enfrentarme a mí mismo. Las palabras de la mujer, simples pero llenas de significado, resonaron en mi mente. Todos necesitamos segundas oportunidades. Me quedé en silencio, con la garganta apretada, incapaz de responder. Nunca había entendido el poder del perdón hasta ese momento, cuando lo menos que esperaba era ser perdonado. «Me di cuenta», dijo la mujer, «que a veces la vida nos da lecciones que no comprendemos en el momento. Pero no es solo el que pide ayuda el que sufre, también el que la niega. El dolor de no haber tendido la mano es algo que nadie debería cargar». Sus palabras perforaron mi alma. Todo este tiempo había estado pensando en mi propio sufrimiento, en mi culpa, en mi arrepentimiento, pero ahora veía algo más. Esta mujer,
a quien yo había rechazado sin una segunda mirada, no solo había perdonado mi indiferencia, sino que también parecía entender mi dolor. ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo podía ofrecerme algo que yo mismo no me había dado? No supe qué decir. Me quedé arrodillado ante ella, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre mis hombros. No era solo el hecho de que ella me había perdonado, era que me estaba ofreciendo algo que yo no creía merecer. ¿Y si todo esto había sido una prueba? ¿Y si esta mujer había sido puesta en mi camino para enseñarme algo que no podría haber aprendido de otra manera? ¿Cómo puedes perdonarme?, le pregunté, con la voz rota. Te negué cuando más lo necesitabas, y ni siquiera lo pensé 2 veces. Ni siquiera te vi como una persona. No merezco tu perdón. La mujer sonrió con tristeza, como si hubiera escuchado esas palabras miles de veces antes. El perdón no se trata de lo que merecemos, dijo. Se trata de lo que necesitamos. Y tú lo necesitas tanto como yo. En ese momento, sentí algo dentro de mí quebrarse. Las barreras que había construido alrededor de mi corazón, las excusas, las justificaciones, todo se vino abajo de golpe. Había estado cargando con una culpa que me había consumido, pero ahora, de repente, sentí que una parte de esa carga se desvanecía. No porque lo mereciera, sino porque había sido lo suficientemente valiente como para enfrentarlo. Me levanté lentamente, aún temblando. ¿Qué puedo hacer por ti?, le pregunté, con la voz más suave de lo que esperaba. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero ayudar. Quiero hacer algo por ti. La mujer me miró, esta vez con una expresión de curiosidad. No necesito dinero, ni comida, ni ropa, dijo. Lo que necesito es algo que nadie me ha dado en mucho tiempo: ser vista. Que alguien vea que existo, que soy más que una sombra en la calle. Sus palabras me golpearon como un trueno. Había pasado tanto tiempo tratando de hacer lo correcto, de enmendar mis errores con acciones tangibles, que había olvidado lo que realmente importaba: la conexión humana. Había olvidado que, a veces, lo que las personas más necesitan no es algo material, sino algo mucho más profundo: ser reconocidas como seres humanos. Te veo, le dije, con los ojos llenos de lágrimas. Te veo, y te prometo que no serás invisible para mí nunca más. Nos quedamos en silencio por un momento, las palabras flotando entre nosotros como una promesa tácita. Finalmente, ella asintió, como si aceptara mi promesa, y se levantó para irse. Gracias, dijo, y aunque no sabía si se refería a mis palabras o a algo más, sentí que el agradecimiento era mutuo. La vi desaparecer entre la multitud, y supe que, aunque probablemente no volvería a verla, había dejado una marca imborrable en mi vida. Esa mujer, que había sido una extraña para mí, se había convertido en la clave de mi redención. Días después de aquel encuentro, algo dentro de mí había cambiado para siempre. No era solo la culpa que había sentido desde la muerte de mi madre o la culpa por haber ignorado a aquella mujer. Era algo más profundo, algo que no podía explicar del todo. Había comenzado a entender que la vida no se trataba solo de las grandes acciones o los logros visibles. Se trataba de las pequeñas conexiones, de las decisiones que tomamos cada día, de cómo tratamos a las personas que cruzan nuestro camino. Empecé a involucrarme más en mi comunidad, pero no de la manera en que lo había hecho antes. Ya no me veía como alguien que daba caridad desde una posición de superioridad. Me vi como uno más entre ellos, como alguien que también necesitaba redención, que también estaba buscando algo que no podía encontrar solo. Cada persona con la que hablaba, cada mano que estrechaba, me recordaba que, en el fondo, todos estábamos buscando lo mismo: ser vistos, ser amados, ser comprendidos. Había pasado tanto tiempo desconectado del mundo, tan centrado en mí mismo, que había olvidado lo que realmente importaba. Mi trabajo, mi éxito, todo lo que alguna vez había creído valioso, ahora me parecía vacío en comparación con las conexiones que estaba formando con aquellos a quienes había ignorado antes. Un día, mientras caminaba por las mismas calles donde una vez había ignorado tanto, me encontré con una escena que me recordó lo lejos que había llegado. Un hombre, claramente apurado, estaba a punto de pasar por alto a un niño que pedía comida en la esquina. Por un instante, vi en ese hombre una versión pasada de mí mismo, y sin pensarlo 2 veces, me acerqué al niño antes de que el hombre pudiera seguir su camino.
Le entregué una bolsa con lo poco que llevaba conmigo, y al ver la sonrisa del niño, algo dentro de mí se iluminó. Ese pequeño gesto no cambiaría el mundo, pero cambiaría algo para ese niño, aunque solo fuera por un momento. Y eso, supe entonces, era lo más importante. La redención no llega de golpe, no es un gran acto heroico que lo borra todo. Llega en pequeñas acciones, en la constancia de tratar de hacer el bien, de reconocer a los demás, de abrir puertas en lugar de cerrarlas. Y supe que, aunque el camino hacia la paz interior sería largo, finalmente había dado el primer paso. Con cada día que pasaba, sentía que algo dentro de mí se transformaba. No era una transformación rápida o visible, sino algo lento, profundo, como el trabajo que hace el agua al moldear una roca con el paso del tiempo. Las pequeñas acciones de bondad, los momentos en los que me detenía a escuchar a alguien o ayudaba de la manera más humilde posible, comenzaban a sanar las cicatrices que llevaba en el alma. Pero aunque mis actos comenzaban a darle sentido a mi vida, el dolor de haber perdido a mi madre seguía allí, como un eco constante. No podía evitar sentir que aún no había cerrado el ciclo. La culpa por no haber estado allí cuando más me necesitaba seguía persiguiéndome, y la voz en mi mente, recordando el último susurro de mi madre, no me dejaba descansar. ¿Has escuchado los llamados? Había respondido a muchos de esos llamados desde entonces, pero sabía que había uno en particular que aún no había enfrentado completamente. El llamado de mi propia alma. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a una familia reunida en un picnic. El padre jugaba con sus hijos, riendo y lanzando una pelota de un lado a otro. La madre, sentada sobre una manta, los miraba con una sonrisa tranquila. Algo en esa imagen me paralizó. Era tan común, tan cotidiana, pero para mí era un recordatorio doloroso de lo que había perdido, de lo que nunca volvería a tener. Me detuve a observar por un momento más, y mientras los niños reían, sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Me di la vuelta, tratando de ocultar mi dolor, pero no pude evitarlo. El vacío de haber perdido a mi madre, el vacío de las oportunidades desperdiciadas, me envolvió como una sombra. Me apoyé contra un árbol cercano y dejé que las lágrimas fluyeran. En ese momento, supe que aún no me había perdonado a mí mismo. A pesar de los esfuerzos, de las buenas acciones, de los gestos de compasión, aún había una herida que no había sanado. Y esa herida no tenía nada que ver con los demás. Tenía que ver conmigo. Esa noche, me costó conciliar el sueño. Me revolví en la cama, incapaz de encontrar descanso. Y entonces, como si el universo supiera exactamente lo que necesitaba, volví a soñar con mi madre. Esta vez, no estaba en una sala de hospital. No estaba enferma ni débil. Estaba de pie en un prado verde, con el sol brillando a su alrededor. Su rostro, que había estado lleno de dolor en mis sueños anteriores, ahora reflejaba paz. Me acerqué a ella, sintiendo un nudo en la garganta. «Mamá», susurré, temiendo que desapareciera si hablaba demasiado fuerte. Pero ella no se desvaneció. Me miró con una sonrisa suave y dijo: «Siempre has estado buscando respuestas, hijo, pero nunca has preguntado lo más importante». La miré, confundido. «¿Qué es lo más importante?», le pregunté, sintiendo que algo dentro de mí se preparaba para una revelación que no estaba listo para escuchar. «Perdonarte a ti mismo», dijo con una calma que me desarmó. «Has estado buscando redención en los demás, has tratado de sanar a través de ellos, pero nunca te has permitido sanar a ti mismo». Esas palabras cayeron sobre mí como una tormenta. Nunca me había dado cuenta de que, aunque había intentado hacer las cosas bien para los demás, seguía castigándome internamente por los errores del pasado. Había creído que el dolor que llevaba era una forma de pagar por lo que había hecho, una penitencia que debía cargar por siempre. Pero mi madre tenía razón. No había aprendido a perdonarme. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que no podía seguir viviendo con ese peso. Sabía que, para encontrar la paz, debía enfrentar mi propio dolor, mirarme en el espejo y aceptar mis errores, no solo como fallas, sino como parte de mi crecimiento. Pasé los días siguientes en una introspección profunda. Dejé de lado mi rutina por un tiempo, me alejé de la ciudad y me fui a un pequeño lugar en las afueras, un sitio donde podía estar solo con mis pensamientos.
Me pasaba horas caminando por el bosque, tratando de encontrar sentido a todo lo que había pasado en mi vida. A veces, sentía que estaba cerca de una respuesta, pero otras veces, el silencio era abrumador. Una tarde, mientras estaba sentado junto a un arroyo, algo dentro de mí finalmente hizo clic. Me di cuenta de que nunca podría cambiar lo que había hecho en el pasado. Nunca podría devolverle la vida a mi madre. Nunca podría deshacer las veces que ignoré a quienes más me necesitaban. Pero lo que sí podía hacer era aprender. Aprender que el perdón, tanto hacia los demás como hacia mí mismo, era la única manera de avanzar. Y en ese momento, mientras el agua corría suavemente junto a mí, decidí que dejaría de castigarme. La redención no era un destino, no era un lugar al que llegabas y te quedabas. Era un camino que seguía, un proceso continuo de aprender, de crecer, de caerse y levantarse. Era aceptar que, aunque nunca sería perfecto, siempre tendría la oportunidad de mejorar. Y eso, me di cuenta, era lo que mi madre había querido que entendiera todo este tiempo. Regresé a la ciudad con una nueva claridad, una nueva paz en mi corazón. No era una paz total, pero era el inicio. Sabía que aún me quedaba mucho por hacer, pero ya no lo veía como una carga, sino como una oportunidad. Empecé a involucrarme más profundamente con las personas a las que ayudaba, no solo viendo sus necesidades inmediatas, sino conectándome con ellos en un nivel más humano. Porque, al final del día, todos éramos iguales. Todos llevábamos cicatrices, todos habíamos cometido errores, y todos necesitábamos un poco de perdón, incluso de nosotros mismos. Después de mi tiempo en el retiro, volví a la ciudad con una paz que no había sentido en años. No era la paz completa que uno espera obtener de la vida, pero era suficiente para darme fuerzas para continuar. Había aprendido que la redención no era un acto único, ni una meta que alcanzas de un solo golpe. Era un camino que seguía construyendo día a día, en cada acción, en cada decisión. Poco a poco, mi vida comenzó a transformarse. Las heridas que había llevado en mi corazón durante tanto tiempo, las que habían estado abiertas por el dolor de perder a mi madre y por las decisiones que había tomado, empezaron a sanar. Y, con el tiempo, la culpa se fue disipando, como la niebla que se levanta al amanecer. Una mañana, mientras caminaba por las calles que tantas veces había recorrido, me encontré con la mujer a la que había ignorado en mi pasado. Esta vez, no llevaba el peso de la tristeza en su rostro. Su mirada, que antes había sido un reflejo de dolor y soledad, ahora estaba llena de luz. Cuando me acerqué a ella, me sonrió con una calidez que nunca había visto antes. «Has cambiado», me dijo con una sonrisa sincera. «Puedo verlo en tus ojos». Asentí, con una gratitud silenciosa. No necesitábamos palabras para entendernos. Ambos sabíamos que nuestras vidas se habían cruzado por una razón más grande de lo que habíamos imaginado. Nos despedimos con una sonrisa, y mientras la veía alejarse, supe que todo lo que había vivido había valido la pena. No solo por lo que había aprendido, sino porque había llegado al punto en el que podía hacer algo que jamás pensé posible: perdonarme. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mi vida seguía tomando una dirección que nunca había imaginado. Empecé a dedicarme por completo a ayudar a las personas en mi comunidad, a trabajar en proyectos que marcaran una verdadera diferencia. Ya no lo hacía por redención, ya no lo hacía por culpa. Lo hacía porque había encontrado un propósito en el servicio a los demás, algo que me llenaba de una manera que el éxito profesional nunca había hecho. Un día, mientras organizaba un evento para recaudar fondos para un refugio local, recibí una carta. Era de la mujer a quien había ayudado tantos meses atrás. En ella, me contaba cómo su vida había cambiado desde nuestro encuentro, cómo había encontrado la fuerza para seguir adelante y reconstruir su vida, gracias a la pequeña chispa de compasión que yo le había mostrado. Su carta me emocionó profundamente, no solo porque me había agradecido, sino porque me di cuenta de que las acciones que tomamos, por pequeñas que sean, tienen el poder de transformar la vida de los demás. Nunca sabes cuán profundo puede llegar el impacto de un solo gesto de bondad. En ese momento, sentí que todo el círculo finalmente se había cerrado. El dolor del pasado, la culpa, la pérdida, todo se había transformado en algo nuevo. Había encontrado paz, no en la perfección,
sino en la aceptación de mis errores y en la decisión de vivir una vida con propósito. El sol brillaba más fuerte ese día, o al menos así lo sentí mientras caminaba por la ciudad, rodeado de la gente a la que había llegado a conocer. Ya no me sentía perdido, ni vacío. Sabía que, aunque mi vida no había sido perfecta, había hecho las paces conmigo mismo y con los demás. Me había dado una segunda oportunidad, y había hecho de esa oportunidad algo valioso. Había entendido que la vida siempre nos dará pruebas, nos pondrá obstáculos y errores en el camino. Pero no importa cuántas veces caigamos, lo que importa es que siempre tengamos la voluntad de levantarnos, de aprender, de perdonar y de seguir adelante. Caminando por esas calles, rodeado de la comunidad que ahora era parte de mi vida, supe que finalmente había encontrado mi lugar. Un lugar donde la compasión, la empatía y el amor eran más importantes que cualquier otra cosa. Y en ese lugar, finalmente, encontré la paz que tanto había buscado. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha inspirado a reflexionar sobre el poder del perdón y la redención, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí, compartimos historias que nos recuerdan la importancia de la fe, la compasión y la conexión humana. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por acompañarnos en este viaje.